Continuando con la clasificación que hemos revisado respecto a los tribunales, tenemos que abocarnos ahora a una clasificación en cuanto al tiempo que los tribunales duran en sus funciones. Y ahí hablamos de tribunales permanentes y tribunales temporales. Fundamentalmente en nuestro sistema los tribunales son de índole permanente, ¿vale? Es decir, duran hasta que ocurre un episodio que puede ser fijado por el legislador en el cual termina la participación del miembro del tribunal. Por ejemplo, la límite de edad que establece o la muerte como causales de cese en las funciones. Sin perjuicio que el tribunal se mantiene, ¿vale? Es decir, por mucho que cambien los miembros de un tribunal colegiado, los miembros naturales, el tribunal en sí como institución permanece. Y los tribunales temporales son, podríamos decir, eventualmente aquellos que tienen una limitación en cuanto al tiempo. Por ejemplo, los tribunales arbitrales, que son por esencia, duran un tiempo delimitado dentro de sus funciones, que son generalmente el asociado a la realización del encargo por el cual fueron creados. Y eventualmente aquellos tribunales donde los miembros duran un periodo determinado y van rotando en su composición. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, cuyos miembros duran un plazo que no excede los 9 años. En ese sentido, entonces, tenemos que distinguir para este efecto la clasificación sobre la temporalidad del tribunal, fundamentalmente si su cargo se encuentra predefinido en cuanto a la duración o no. Y en este sentido, la mayoría de los tribunales sí son permanentes. Otra clasificación se da respecto a los tribunales, podríamos decir, atendiendo a una clasificación respecto al lugar donde ejercen sus funciones entre tribunales sedentarios y tribunales ambulantes. Bueno, en realidad la mayoría de los tribunales son sedentarios en nuestro sistema, vale decir, tienen una determinada sede donde funcionan y no se trasladan de ella en el tiempo en que sesionan, vale decir, ustedes van a un tribunal sedentario y lo van a encontrar ahí todo el tiempo. Si ustedes van a la Corte Suprema, al Palacio Tribunal, y la Corte Suprema de ahí no se va a mover y ahí está obviamente emplazada y sus miembros se encuentran en dicho lugar y sesionan en dicho lugar, conocen el asunto en ese lugar. Excepciones respecto a tribunales ambulantes son bastante puntuales en nuestro sistema y se da únicamente respecto a los tribunales de juicio oral y penal, que eventualmente funcionan fuera sesionan fuera de algunas comunas de su asiento. Por ejemplo, el caso más paradigmático es la isla de Pascua, ya que el Tribunal de Juicio Oral y Penal del Paraíso se traslada a la isla de Pascua cuando por necesidad de buen servicio así lo aconsejen. Para conocer casos, por ejemplo, de juicios criminales que se ven en dicha ínsula. Además también, bueno, el caso Juan Fernández también es más o menos parecido y son situaciones muy excepcionales, obviamente podríamos decir, por las características del caso puntual, ¿ya? Pero en realidad la regla casi generalísima es que los tribunales de nuestro sistema son sedentarios. Otra clasificación se refiere en cuanto a la jerarquía de los tribunales. Y acá tenemos tribunales entonces inferiores y superiores. Vale decir, aquí hay una clasificación que está más o menos tácita en realidad, que se desprende de disposiciones constitucionales en virtud del artículo 53, el número 3 de la Constitución Política de la República, que nos dice que los tribunales superiores vendrían siendo la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. ¿Ya? A esto podemos sumarle eventualmente los conflictos que se relacionen con las cortes marciales, que también son tribunales superiores para estos efectos. Y la duda queda respecto al Tribunal Constitucional, si efectivamente el Tribunal Constitucional constituye un tribunal superior o no. Porque el resto de los tribunales inferiores son todos lo que no constituyen estos tribunales, para decir los tribunales de instancia. Con el tema del TC, porque digo que hay que tener un cierto reserva, porque efectivamente el TC no es tribunal de segunda instancia de nada, sino que conoce un asunto particular como es la aplicabilidad o no de un precepto constitucional. En cambio, el resto de los tribunales se dicen superiores respecto a inferiores porque son revisores de resoluciones de ellos. La Corte de Apelaciones revisa resoluciones de su inferior y la Suprema también. Por tanto, esa es la característica que quizás debo entender como una tribunal superior. Cuestión que se predica también de la Corte Marcial, porque la Corte Marcial sí es tribunal de segunda instancia respecto a resoluciones dictadas por juzgados militares en tiempo de paz. Y también esto, en definitiva, también nos lleva a establecer, podríamos decir, que esta clasificación nos genera determinada importancia relativo a los deberes que puede tener un tribunal superior diferente a lo de un inferior, prerrogativas y deberes también, ¿vale? Sí, porque también están sujetos a juicio político eventualmente los mismos tribunales superiores. Bueno, en este entendido hay que también tener en claro que
hay clasificaciones que también, o sea, y también hay consecuencias respecto a si un tribunal superior o inferior para efecto también del nombramiento. Generalmente un tribunal superior tiene un nombramiento mucho más complejo que un tribunal inferior. Los tribunales inferiores se nombran únicamente eventualmente por designación del presidente con un acuerdo de la Corte correspondiente, perdón. En cambio, los tribunales superiores se nombran por también intervención del Poder Legislativo, ¿ya? O eventualmente del Poder Ejecutivo únicamente, pero con un mayor número de requisitos que lo que tuviera un tribunal inferior. Bueno, en cuanto a la competencia, que es otra clasificación que tienen, a la extensión de la competencia que tiene un tribunal, acá tenemos tribunales de competencia común y tribunales de competencia especial. Y acá la diferencia fundamental es que los tribunales de competencia común son aquellos tribunales ordinarios que están facultados para conocer de todas clases de asuntos. Y esto está, como lo hemos dicho, lo que hemos dicho nosotros está de la mano con lo que establece el artículo 5 cuando habla de tribunales ordinarios y tribunales especiales. Pero acá hay que hacer algunas precisiones porque cuando hablamos de tribunal de competencia común, es una cuestión que tenemos que señalar que se trata de aquellos tribunales que conocen de la mayoría de los asuntos sin ninguna determinación específica respecto a asuntos a conocer. ¿Ya? Que en nuestro sistema la regla general es que los tribunales sean de competencia común, pero en la práctica los tribunales son de competencia especial en su mayoría. ¿Por qué? Porque la especialización es una corriente que ha seguido en torno a los numerosos tribunales que existen en nuestro aparato judicial. Tribunales con competencia común son cada vez menos, ¿ya? Y por ejemplo, podemos decir que son las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema, tienen competencia común, los juzgados de letras, cuando se trata de tribunales de juzgados de letras con competencia común, que son generalmente aquellos de comuna o agrupación de comuna, y el resto de los tribunales son todos tribunales con competencia específica, en materia penal, en materia de familia, materia laboral, tribunales especiales que están puestos fuera del Poder Judicial, vale decir, es una competencia bastante, podríamos decir, más delimitado que lo que nosotros eventualmente podemos establecer como regla general. Pero ello entonces igual nos lleva a plantearnos que obviamente un juzgado de letras, por ejemplo, puede ser un juzgado con competencia común o eventualmente puede ser un juzgado con competencia acotada en áreas civiles. Eso va a depender exclusivamente de la existencia de más tribunales especiales en una comuna. Por ejemplo, en Santiago, los juzgados de letras civiles son tribunales especiales que conocen solamente asuntos civiles. En cambio, porque existen juzgados de garantía, juzgados de familia, laborales, etc., existen juzgados especializados. Pero en comunas más pequeñas, si ustedes quieren ir al mapa chileno, se van a encontrar con la mayoría de tribunales que son tribunales comunes, vale decir, un tribunal que tiene competencia sobre todos los asuntos radicado en un solo juez. Por ejemplo, si ustedes quieren ir a comunas pequeñas, por ejemplo, pensemos por ejemplo, la comuna de Chanco, ¿ya? Séptima región hacia la costa, tiene un tribunal que es competente de todos los asuntos que están bajo su jurisdicción. Hablamos de que el juzgado de letras de Chanco conoce asuntos de familia, asuntos de garantía, asuntos civiles, asuntos laborales, porque obviamente por la densidad poblacional es poco viable mantener un tribunal específico para cada asunto. Por tanto, los tribunales tienen esta competencia común. Y obviamente vamos a ver que son los tribunales más básicos en el esquema piramidal de tribunales, ¿vale? Son los que están más en el fondo. Otra clasificación se refiere a la instancia en que conocen del asunto. Y aquí hay tribunales de única, primera y segunda instancia. La instancia, como ustedes lo van a estudiar cuando vean recurso de apelación, la instancia es la oportunidad de conocer los hechos y el derecho aplicable en un caso concreto. Si hay más de una oportunidad para conocer de este hecho y el derecho, hablaremos de tribunales que son de primera o segunda instancia. En cambio, si es una sola la oportunidad donde se van a conocer los hechos y el derecho, hablamos de tribunales de única instancia. Obviamente, los sistemas podríamos decir, más clásicos son sistemas de doble instancia, ¿vale? Un tribunal de primera instancia que conocen del asunto y un segunda instancia que revisa esto conociendo nuevamente los hechos y el derecho. Los tribunales más modernos, que podemos decir son podríamos decir, más específico el conocimiento, tienden hacia la única instancia, ¿vale? Es decir, donde se conoce en un solo tribunal específico del asunto y que eventualmente habrá un tribunal superior que revisa cuestiones muy puntuales para poder modificarlo eventualmente. Es lo que pasa en materia penal, es lo que pasa en materia laboral, es lo que pasa eventualmente con los tribunales especiales, por ejemplo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ¿vale? Es decir, hay cuestiones que solamente se conocen en única instancia. Por tanto, la existencia de esta oportunidad para conocer los hechos del derecho va a agrupar los tribunales en tribunales de única instancia, de primera o de segunda instancia. Eso sí, hay que tener presente que no siempre un tribunal tiene esta característica muy marcada, porque
Hay tribunales que a veces conocen una instancia o a veces en primera instancia. Y más que todo depende del procedimiento aplicable más que el tribunal en sí. Pero por lo pronto es importante esta clasificación para efectos de establecer cuáles son los recursos procedentes para resoluciones dictadas por estos tribunales. Bueno, esas son las clasificaciones más relevantes que podemos ver. A la vuelta vamos a comenzar a estudiar ya la estructura de un tribunal, tanto los tribunales que son, podríamos decir, previos a la reforma y los tribunales reformados que tienen estructuras distintas y que nos va a servir entonces para entender cómo funcionan los tribunales en nuestro país.